Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Como bien ha remarcado acá el doctor Velázquez, nos ha llamado la atención hacia el dato de que solo habemos, a ver si no estoy mal, como 23 personas reunidas el día de hoy. Y miren, la verdad es que es interesante ver cómo las personas no le ponen atención a lo que deben y priorizan aspectos puramente de servicio. De repente tenga que ver con pues lo que hablábamos ayer sobre la vocación de servicio que tenemos. O sea, muchas veces privilegiamos llevar una muestra, llevar un cultivo, con el objetivo de salir más rápido, no sé, de repente del servicio, del turno, pero nos olvidamos que estamos en una etapa aún de formación. O sea, a ustedes aún están en ese proceso formativo que incluye esto, incluye que podamos tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos detalles de los temas que van a estar viendo pues con cierta frecuencia en el transcurso de su carrera. Yo sí quisiera ser muy vigilante de esta situación. Obviamente, como ya les dije una vez, no soy policía, pues yo no ando persiguiendo a la gente para que haga lo que tiene que hacer. Cada quien sabe lo que hace, aquí todos somos adultos, o sea, no hay ningún menor de edad hasta donde yo sé. Desconozco realmente si en la historia de la facultad ha habido algún menor de edad que ya esté en la facultad. Entonces, la realidad es que todos, cuando ya estamos en esta etapa de hospital, pues al menos tenemos entre 23 y 25 años como mínimo. Ya tenemos ya algunos años de ser adultos y sabemos, en teoría, sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo, cómo lograrlo. Son las 14:33 y bueno, ¿saben qué? Le voy a preguntar a mis colegas profesores si ellos están de acuerdo en que demos la actividad o damos punto de vista. Así que, doctor Gebhard, doctor Velázquez, ustedes mandan. Bueno, miren, porque hablando con unos estudiantes me comentaban que no, algunos me comentaban que no están del todo preparados para este segundo examen porque estamos discutiendo un poco las notas. Y yo creo que de igual manera no les interesa de la forma en que debería. Pero en vista de que vamos a prontos al examen y probablemente la única vez que van a poder ver este tema es ahorita, pues si usted toma la decisión, doctor, adelante, déla. Yo pienso lo mismo, doctor. Yo sé que tal vez el quórum no es el adecuado, pero al final, pues, ¿cómo se llama? Por lo menos por los pocos que están interesados. ¿Por qué no? Pero al final la decisión es suya. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de los aspectos más relevantes de los trastornos de la función de la tiroides. Como en cualquier cosa en medicina, es imposible que con una sola clase podamos o pretendamos conocer con detalle todos los temas, pues, pero esto es una aproximación hacia lo que deben de pues, saber y conocer para su práctica clínica cotidiana. Al final de cuentas, fíjense que si hablamos específicamente de hipotiroidismo como tal, a nivel poblacional, más o menos el 4% de la población general tiene hipotiroidismo. Esta frecuencia se incrementa con la edad, algo parecido a lo que pasa como con diabetes, por ejemplo, que mencionábamos en su momento que más o menos entre el 8 y 10% de la población mundial tiene diabetes en la actualidad. Entonces, por lo menos esto abarca la mitad de los pacientes que tienen diabetes, o sea, es una condición bastante frecuente, el hipotiroidismo como tal. Vamos a empezar hablando generalidades sobre lo que pues, representa la síntesis de las hormonas de tiroides. Como ustedes recordarán, las hormonas tiroideas se producen en respuesta a una serie de estímulos, pero sobre todo bajo la regulación de la actividad de la hipófisis anterior. La hipófisis anterior lo que secreta es hormona estimulante de tiroides que a su vez llega hacia el tirocito, se une a su receptor
y estimula una serie de reacciones que promueven que la tiroglobulina, que es la proteína, digamos, que constituye la base bioquímica de las hormonas tiroideas, pueda empezar ese proceso de producción de hormonas que al final, después de los procesos de iodación, culmina con la secreción a partir del tirocito de hormona T3 y T4. Estas hormonas, como vamos a ver en un ratito, pues al final de cuentas el efecto que tiene es un efecto regulador de la actividad metabólica de todo el cuerpo, o sea, de todas las células que tengan receptores de hormonas de tiroides. La hipófisis a su vez está regulada por la acción del hipotálamo. La hormona liberadora de tirotropina se produce en el hipotálamo y ejerce pues también un efecto positivo en la producción de TSH, pero a su vez la misma TSH y la TRH tienen efectos contrarreguladores negativos sobre estos dos áreas del cuerpo, regulando de esa manera la cantidad de hormonas que se van a producir. Más o menos el 80% de lo que se secreta en la circulación periférica es hormona T4 y un 20% aproximadamente es hormona T3. Sin embargo, la más activa a nivel intracelular es la hormona T3, es cuando ya la hormona se introduce al interior de las células blanco, entonces pues sufren un proceso de desyodación que hacen que se produzca hormona T3, que es la que al final de cuentas penetra el núcleo de las células blanco y produce el efecto pues, que debe producir, regulando la expresión de algunos genes. La hormona T4, como decíamos, se produce, digamos, se produce un proceso de desyodación que al final culmina en la producción de T3, pero también hay una desyodasa en otra posición que produce T3 reversa. Tal vez la importancia principal de conocer esto es que en algunos lugares, no en Guatemala, en algunos lugares se puede medir la hormona T3 reversa como una forma de saber si los pacientes que tienen cambios derivados de procesos severos de afección sistémica, como por ejemplo una sepsis, o pacientes muy debilitados con procesos que alteran el perfil de producción de hormonas de tiroides, saber si los cambios que estamos viendo son por esas mismas enfermedades, lo que ha dado en llamarse el síndrome del eutiroideo enfermo. Así lo van a encontrar en los libros, así lo encuentran en Harrison. Yo no estoy tan de acuerdo con ese término como tal, pues porque no es que un eutiroideo esté enfermo, sino que al final son cambios que tampoco son adaptativos realmente, sino son cambios en el perfil o en la forma en la que estas glándulas regulan la producción de estas hormonas y que a su vez pues determinan que el paciente tenga o no un aporte suficiente de hormonas tiroideas. Pero la forma de saber si lo que tienen es eso o si tienen hipotiroidismo es precisamente midiendo esto. Los pacientes que están en esas condiciones, si tienen la hormona T3 reversa o inversa reducida, lo que tienen es hipotiroidismo. Y a esos pacientes sí se pueden beneficiar del aporte exógeno de hormonas tiroideas en esas condiciones críticas. Y los pacientes que no tienen reducción, sino elevación de la hormona T3 inversa, lo que tienen son los cambios, pues, por lo que ya platicamos y no ameritan realmente que les demos reemplazo. Esa es la principal utilidad clínica o práctica de saber esto que estamos mencionando acá. El bocio o el hipotiroidismo como tal. ¿Por qué puse esta foto de este perrito aquí? Fíjense que la tiroides es como el chivo expiatorio de todo. A todos los pacientes que tengan la molestia que tengan, le van a decir, mire, al final de cuentas, después de, pues no sé, investigarle algunas cosas, decir, ¿sabe qué? De plano es la tiroides. Si no pueden bajar de peso, si ganan peso, si se sienten cansados, fatigados, si tienen dolor de cabeza, si tienen alteraciones del deseo sexual, lo que fuera. Entonces, mire, de plano es la tiroides. Entonces, la tiroides al final de cuentas se constituye en esa especie de chivo expiatorio al cual le echamos la culpa de todos nuestros males, pero que puede realmente o no ser la causa o la responsable de los problemas que el paciente tiene. La principal causa de hipotiroidismo en el mundo es esto, la deficiencia de yodo. Es prevalente en muchas áreas del mundo, del planeta. Vean cómo en Guatemala la deficiencia de yodo es una condición bastante frecuente. De hecho, es la causa principal en Guatemala de bocio y bocio endémico. Digamos, o decimos que un país tiene bocio endémico cuando más del 10% de su población tiene bocio por deficiencia de yodo.
Y de toda Latinoamérica, pues prácticamente somos el único país que, unido a Paraguay, que tienen esta condición de, de deficiencia leve, dice acá, pero realmente leve, entre comillas, pues porque más del 10% de nuestra población tiene deficiencia de yodo. Estos son algunos datos que encontré. Este es un reporte de un estudio que se publicó en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP, en el año 54 aproximadamente. Y en este reporte lo que se hizo fue determinar el porcentaje de deficiencia, de población deficiente de yodo que había en el país. El departamento en ese momento con un porcentaje más bajo de deficiencia de yodo era el Petén. La verdad es que desconozco por qué fue tan bajo, pues, pero bueno, algunos ahí se proponían que era por la distancia o porque la población es muy escasa, qué sé yo. Pero vean cómo en un montón de departamentos, o sea, en Huehuetenango, en Quichenzo, en estos lugares, en estos departamentos, el porcentaje de deficiencia de yodo era muy alto, mayor del 20, 30 y 40%. O sea, en todo el país realmente había una deficiencia de yodo muy, muy marcada, de forma que casi un 40% de la población tenía deficiencia de yodo. Esta es la causa principal de lo que todavía en algunos pueblos del interior logramos ver en algunos pacientes con deficiencia crónica de yodo que se han ido adaptando, pero a base de producir estos grandes bocios. Fíjense que encontré este otro estudio. Aquí, este es un reporte del año 2016 sobre es como un informe del estado de los micronutrientes en Guatemala. Y dentro de esos micronutrientes, digamos, el hierro, vitamina A y todo lo demás, también se analizó cómo estamos a nivel poblacional con el yodo. Y vean cómo, incluso recientemente, hay algunas poblaciones que tienen deficiencia de yodo. Esto aquí lo que hicieron fue medir el yodo urinario. Entonces, en pacientes embarazadas, lo que tienen que tener de yodo urinario es arriba de 150 microgramos. Tienen que tener más de 150, no 100. Entonces, vean cómo en esta población que se analizó tienen 100. Esas mujeres embarazadas tienen deficiencia de yodo. Esto obviamente afecta el desarrollo del bebé intraútero. En mujeres no embarazadas, pues había un poquito menos de deficiencia. Las mujeres no embarazadas deben tener un nivel arriba de 100. O sea, aquí sí, estas mujeres no tenían deficiencia. Pero el punto es que, pues recientemente aún tenemos datos de cierto grado de deficiencia a nivel poblacional. Incluso llama mucho la atención porque hace algunos años, hace unos 6 años más o menos, se intentó vetar la ley que obliga a que el yodo, la sal en Guatemala tenga suplemento de yodo. Pero, pues afortunadamente esa ley no progresó y por ley, en teoría, todavía en Guatemala se debe yodar la sal, o sea, se debe fortificar. ¿Cuáles son las características principales de la secreción de hormonas? Es lo que decíamos hace un rato. La mayor parte de la hormona que se secreta de la glándula es hormona T4, o sea, el 80% de las hormonas circulantes son hormonas T4, es lo que sale de la glándula, y el 20% es T3. Pero a nivel intracelular, la acción principal la ejerce la T3. Al final de cuentas, lo que hacen estas hormonas es, por medio de la unión a proteínas transportadoras, viajar en la circulación hacia los tejidos que constituyen órgano blanco y llegar a su receptor, pues ya para poder introducirse al interior de la célula blanco y adentro ya del citoplasma, entonces sufrir un proceso de desyodación para formar T3, y es esta T3 la que al final se une a los receptores a nivel intracelular, modificando los elementos de respuesta genética genética a las hormonas tiroideas. Estas secciones de los genes que al final tienen respuesta a hormonas tiroideas se van a ver pues alteradas con la unión de la hormona T3 para producir lo que deban producir. Aquí van a haber genes involucrados en el crecimiento, genes involucrados en el metabolismo de las grasas, proteínas, carbohidratos, genes que tengan que ver con actividad cardiovascular, con producción de tejido. O sea, todas estas áreas genéticas se van a ver pues influenciadas por la acción de las hormonas de tiroides.
Como decíamos hace un rato, la principal causa de hipotiroidismo en el mundo y de bocio sigue siendo la deficiencia de yodo. Pero en áreas donde no existe esta condición, por ejemplo, en la mayor parte de América, en una buena parte de Europa, donde hay suficiencia de yodo, la causa principal de hipotiroidismo pues, va a ser el problema autoinmunitario. Dentro de estas causas autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto o las causas iatrogénicas, como las que pues, tienen que ver con el tratamiento de pacientes con hipertiroidismo. Entonces vemos desglosado aquí las diferentes causas de hipotiroidismo en los pacientes. Como principal causa de hipotiroidismo primario, pues autoinmunitario, como habíamos dicho, pero también puede pues, ser iatrogénica, puede haber deficiencia de yodo, como habíamos dicho, puede haber hipotiroidismo congénito. Aquí en los pacientes que tienen hipotiroidismo congénito, lo que tienen es ya sea ausencia o ectopia de la glándula de tiroides o la glándula tiroidea, y eso afecta su funcionalidad. También pueden haber alteraciones del gen que codifica el receptor de TSH, problemas de producción de hormonas como tal. O sea, todo esto puede provocar hipotiroidismo congénito. Y pues las mutaciones involucradas en esta condición pues son múltiples y las vamos a ver a continuación en un ratito. Hay otros defectos que producen hipotiroidismo transitorio, como las tiroiditis, sobre todo las tiroiditis subagudas que vamos a ver al final. O sea, vamos a platicar un poquitito sobre esta entidad, porque es relativamente frecuente y pues a veces induce o nos puede hacer caer en errores. Y está el hipotiroidismo secundario. De todas las causas de hipotiroidismo, las causas que inducen hipotiroidismo primario constituyen la principal causa desde el punto de vista fisiopatológico. Más o menos el 90-95% de los casos de hipotiroidismo son por hipotiroidismo primario, pero entre el 5 y hasta un 10%, dependiendo de las series que revisemos, pueden tener como origen situaciones no directamente relacionadas con la tiroides, sino en el área hipofisiaria o en el hipotálamo. Pueden ser tumores, pueden ser traumatismos, enfermedades infiltrativas, antecedentes de cirugía o irradiación hipofisiaria, síndrome de Sheehan, que en Guatemala es relativamente frecuente, sobre todo en pacientes adultas mayores, mujeres que desarrollan panhipopituitarismo. Ahí es bastante frecuente encontrar silla turca vacía como secuela final de síndrome de Sheehan. También el tratamiento con algunos medicamentos como betacaroteno también podría tener algún efecto a nivel central de inducción de hipotiroidismo. 1 de cada 4,000 recién nacidos tienen hipotiroidismo neonatal. O sea, estos pacientes, por eso es importante hacer las pruebas de tamizaje cuando los niños nacen. Estas pruebas de tamizaje por lo menos deben incluir la TSH para poder diagnosticar de forma oportuna esta condición y tratarla. Si el hipotiroidismo congénito se trata de manera adecuada desde un principio, entonces lo que vamos a evitar son las secuelas neurológicas que derivan de la ausencia de tratamiento correcto en el momento oportuno. Vean cómo todas estas mutaciones o estas situaciones alteradas en todas estas proteínas podrían eventualmente provocar que el paciente desarrolle hipotiroidismo por desarrollo de resistencia a la hormona estimulante de tiroides, por ejemplo, por alteraciones de la conformación anatómica de la tiroides, por alteraciones combinadas con otras carencias o defectos genéticos. O sea, una serie de situaciones que al final de cuentas lo que determinan es que el paciente no pueda responder de forma adecuada a las hormonas de tiroides. Características principales o situaciones muy, muy típicas de hipotiroidismo, pues la verdad es que todos estamos acostumbrados a pensar en hipotiroidismo en un paciente que está hipoactivo, que no responde, que no se puede concentrar, que no tiene buena memoria, que se siente muy cansado, está débil, está reteniendo líquidos, está hematizado. Si son mujeres pueden tener alteraciones del ciclo menstrual, pueden tener amenorrea. En general también los pacientes pueden quejarse de piel reseca y áspera, el cabello reseco, fácilmente desprendible, frialdad, intolerancia al frío, un aspecto mixedematoso, o sea, que la cara hinchada, todo el cuerpo anasárquico, bradicardia, o sea, todos estos síntomas y signos, de alguna forma, los tenemos presentes cuando pensamos en hipotiroidismo, pero si se dan cuenta realmente, muchas de estas molestias son situaciones que tenemos
muy frecuentemente en otras condiciones. Pacientes que tienen, no sé, hasta fibromialgia reumática, de repente puede tener algunas de estas características. Pacientes que tengan anemia por otras causas, pacientes con otras condiciones podrían tener síntomas muy parecidos o signos incluso parecidos a hipotiroidismo. La forma de confirmar o descartar el diagnóstico al final se recae sobre la medición de las hormonas tiroideas a nivel sérico. Sin embargo, pues el índice de sospecha debe estar siempre presente ahí, dentro de nuestras opciones diagnósticas. En la actualidad ha ocurrido que se ha tendido a sobrediagnosticar la condición, en ocasiones, o a mal diagnosticar, y entonces, como les decía al principio, le echamos la culpa a la tiroides de todo y resulta que no era la culpable o la responsable de las molestias. Y los pacientes no solo no mejoran con el tratamiento que les indicamos, sino que aparte empiezan a sentirse peor. Y es porque pues, el diagnóstico no se estableció de forma correcta. Entonces, una vez nosotros sospechamos que el paciente tiene hipotiroidismo, lo que vamos a pedir es determinación de hormonas tiroideas. La TSH no es una hormona tiroidea, es la hormona que estimula a la tiroides y se produce en la hipófisis, pero debemos empezar por aquí nuestro proceso diagnóstico. Medimos la TSH y medimos la T4 libre. Hay que medir siempre las dos. Algunos algoritmos de manejo proponen medir inicialmente TSH y de acuerdo a esto ya decidir, pues, pero la verdad es que es pérdida de tiempo y al final es un recurso que hay que utilizar de forma correcta, eso sí. Entonces medimos T4 libre, medimos TSH. Si la TSH está elevada y la T4 libre está baja, pues ya ahí está prácticamente establecido el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Si la TSH está elevada con una T4 libre normal, hablamos de hipotiroidismo subclínico o leve, menciona aquí el libro. Siempre es importante en los pacientes con alteraciones de la función tiroidea medir los anticuerpos antitiroideos, los antiperoxidasa tiroideo y los antitiroglobulina, para procurar de esa manera encontrar el origen del problema. Si los anticuerpos están elevados, pues ya prácticamente estamos estableciendo que el paciente lo que tiene es un hipotiroidismo de origen autoinmunitario. Si el paciente tenía una T4 libre normal con una TSH elevada y consideramos que tiene hipotiroidismo subclínico, la decisión final sobre el iniciar o no iniciar tratamiento podría recaer sobre la positividad de anticuerpos, sobre todo si el paciente es un niño que está en crecimiento, un adolescente en sus etapas, en sus años tempranos de la adolescencia, una madre que está embarazada o una madre que está dando lactancia. O sea, en esos casos, la decisión final del tratamiento puede recaer, como les digo, sobre la positividad o elevación de los anticuerpos. Y también la importancia de determinar los anticuerpos en los pacientes que sospechamos que puedan tener alteración de la función tiroidea es que aún teniendo estas dos normales, o sea, TSH y T4 libre normal, si los anticuerpos están muy altos, esto nos debe obligar a medir con una frecuencia mayor el perfil de hormonas tiroides de los pacientes cada cierto tiempo para detectar de forma temprana las alteraciones funcionales que pudieran tener. Si la TSH es normal, pero yo sospecho que puede haber un problema de tipo hipofisiario, pues obviamente siempre mido la T4 libre y si la T4 libre está baja, pues tengo que obligatoriamente descartar problemas que estén afectando a la hipófisis o al hipotálamo. Obviamente un problema de origen central que esté dando este patrón, esta alteración. Pero si la TSH es normal y la T4 libre también lo es, pues prácticamente estoy descartando que mi paciente tenga hipotiroidismo, o sea, no tiene una alteración funcional de su tiroides y los síntomas que me está contando, como estos que ya platicamos, pues seguramente no tendrán explicación con la tiroides. Muchos pacientes llegan con uno a la consulta diciendo, mira doctor, es que me dijeron que la tiroides era el problema que tengo, o era un problema hormonal y es la tiroides. Y cuando vemos el perfil, pues realmente todo está normal, entonces no podemos atribuirle la ganancia de peso, la fatiga, el cansancio, la retención de líquido, lo que el paciente refiera, no lo podemos atribuir a la tiroides. Y tenemos obligatoriamente que buscar otras causas. Una vez hemos diagnosticado el hipotiroidismo como tal, sea primario o secundario, el siguiente paso, pues obviamente es dejarle medicamento. El medicamento de elección es la levotiroxina, que es una forma sintética de T4, y la dosis a la cual se calcula, pues depende del peso del paciente, pero por lo general está en 1.6 microgramos por kilo de peso,
Y en adultos, también por lo general, esa dosis va a oscilar entre 100 y 150 microgramos al día. Debe el paciente tomar su medicamento como mínimo 30 minutos antes del desayuno con agua pura y sin tomar ningún otro medicamento junto con esto, sobre todo vitaminas, hierro, inhibidores de bomba de protones, cualquier otra situación que altere su absorción. Debemos separarlo un periodo mínimo de unos 4 a 6 horas después de que toman la levotiroxina para que no se comprometa la absorción adecuada de la levotiroxina y sus hormonas, sus niveles hormonales siempre estén estables. Si no tomamos esta precaución, los pacientes van a tener con mucha frecuencia también pues mucha alteración o dificultad para lograr una estabilidad con su perfil hormonal tiroideo. Dentro de esas precauciones, lo que les decía, tomarlo al menos 30 minutos a 60 minutos antes del desayuno, con agua pura, no con café, no con jugo, siempre a la misma hora del día, temprano, guardar su medicamento en un lugar fresco, que no cambie mucho la temperatura, sacar la pastilla del blister hasta que ya se la van a tomar, y de esa forma, pues, procurar que el paciente esté más estable. El hipotiroidismo subclínico, algo de esto platicamos en la diapositiva anterior. El T4 libre es normal, el TSH está un poco elevado. La decisión de tratamiento depende de las características del paciente. Por lo general, si es un paciente anciano, puede uno esperarse a que la TSH esté arriba de 8 para empezar tratamiento. De hecho, muchas veces no conviene tratar o corregir una TSH en 5 o 6, y sobre todo si el paciente no tiene realmente mucha sintomatología asociada a hipotiroidismo o a esa alteración bioquímica que uno pues, pudiera mejorar o corregir con el reemplazo. Si uno decide empezar tratamiento para hipotiroidismo subclínico, también hay que recordar que la dosis no es esta que está acá. La dosis uno debe empezar mucho, mucho más bajo. Tal vez con un cuarto de dosis, empezar con 12.5, 25 microgramos al día, ver en 4 semanas cómo va el perfil, 6, 8 semanas. Si el paciente está bien, pues seguir con esa dosis, si no, pues ir ajustando la dosis cada cierto tiempo para lograr que la TSH llegue a donde tiene que estar. Pero si el paciente es un paciente joven, está en crecimiento, tiene bocio, si es una madre embarazada, está dando lactancia, si tiene dislipidemia, si tiene hipertensión resistente a tratamiento, entonces todo eso justifica que yo, en el caso de hipotiroidismo subclínico, empiece tratamiento de forma más temprana. Embarazo, pues ya decíamos, inmediatamente empezar tratamiento para asegurarnos de que el desarrollo del bebé sea el correcto. La segunda parte el segundo tipo de alteración de la función tiroidea es la tirotoxicosis e hipertiroidismo. Muchas veces asociamos estas condiciones a un exceso de actividad, el paciente está muy inquieto, muy irritable, muy alterado, está taquicárdico, está ansioso, y uno dice, bueno, este paciente es plano hipertiroideo, ¿no? Muchas veces pues eso nos llama mucho la atención, pero yo quisiera que quede esta diferencia bien clara con todos. La tirotoxicosis es un término que utilizamos para definir al síndrome clínico que depende del exceso de hormonas tiroideas. O sea, cuando un paciente tiene muchas hormonas tiroideas circulantes, va a tener taquicardia, palpitaciones, agitación, ansiedad, sudoración fría, temblor de manos. O sea, todo ese síndrome clínico es lo que llamamos tirotoxicosis. El hipertiroidismo es una causa de tirotoxicosis, pero no son sinónimos. Lo que implica tener hipertiroidismo es que la glándula esté hiperfuncionando. Es decir, que ya sea toda o alguna parte de la glándula esté secretando una cantidad mayor de hormona tiroidea porque su función está aumentada. La causa puede ser, como dice aquí abajo, enfermedad de Graves, que es un bocio difuso hiperfuncionante. Puede ser que el paciente tenga bocio multinuclear tóxico o que tenga un adenoma o varios adenomas tóxicos. En cualquiera de estos casos, el paciente va a tener hipertiroidismo y como resultado del exceso de hormonas de tiroides va a haber tirotoxicosis. ¿Pero por qué hacer la diferenciación? Por estos casos, ¿no? Los pacientes que tienen tirotoxicosis, pero que no tienen hipertiroidismo, son estos que están acá. Sobre todo lo de la tiroiditis subaguda. ¿Se recuerdan que les dije que íbamos a hablar un poquito de esto al final? Bueno, estos pacientes lo que tienen es una especie de liberación de la hormona preformada a nivel de sus tirocitos por el proceso inflamatorio que está destruyendo los tirocitos. Entonces, la liberación desordenada de esas hormonas preformadas favorece que el paciente desarrolle tirotoxicosis, pero el paciente no tiene hipertiroidismo, es decir, no tiene hiperfunción tiroidea. Estos pacientes sí, o sea, los pacientes que tienen enfermedad de Graves, los que tienen bocio multinuclear tóxico, los que tienen un adenoma tóxico,
Si un paciente de repente tiene una metástasis de cáncer y es funcional, podría tener. Estas son causas muy raras de hipertiroidismo, pero puede existir. Incluso los pacientes con estruma ovárico. Hay pacientes con estruma ovárico que lo que tienen es pues, un cuadro clínico de tirotoxicosis, pero cuando uno les evalúa su tiroides, la tiroides es pequeña, incluso es de tamaño normal. Y cuando de repente se hace un centellograma buscando el tejido funcional, se encuentra en áreas pélvicas. Eso es el estruma ovárico. Y también están las causas de hipertiroidismo secundario. Estas son muchísimo más raras, incluso que estas otras. Pero aquí lo que determina es que hay precisamente un problema a nivel hipofisiario o hipotalámico que hace o que induce que exista un exceso de secreción de TSH. Esto por lo general corresponde a un adenoma productor de TSH, esto se llama tirotropinoma o TSH-oma, así lo pueden encontrar en los libros. Y también la otra condición pues, que podría parecerse es el síndrome de resistencia hipofisiario a hormona tiroidea. Estos pacientes tienen una especie como de reset o reordenamiento del sensor de TSH que pues obliga a que tenga un nivel mayor de TSH para suprimirse o autorregularse en la producción de la misma hormona. Y la tirotoxicosis gravídica, aquí el problema es que el origen del problema no es la tiroides como tal, sino que tienen una excesiva producción de hormonas que se parecen a la TSH, que de hecho son derivadas del tejido placentario. Y eso hace que estas pacientes embarazadas puedan tener un desarrollo de hipertiroidismo sin tener un problema primario, sino más bien una causa secundaria. Los síntomas y signos son los que platicábamos: hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia al calor, palpitaciones, fatiga, debilidad. Los pacientes pierden peso por lo general, aunque aumenta el apetito, de todos modos bajan de peso. Algunos pacientes pueden subir de peso, es más o menos un 5%, pero la gran mayoría de pacientes bajan de peso. Pueden haber diarrea, poliuria, alteraciones de la libido, pueden haber también alteraciones de la menstruación, taquicardia. En pacientes adultos mayores, arriba de los 65, si de repente, o sea, si tienen una aparición súbita de fibrilación auricular, siempre tienen que medir las hormonas de tiroides, porque puede ser la forma de presentación clínica de un cuadro de hipertiroidismo en el anciano. Pueden haber temblores, bocio, debilidad muscular, una especie de miopatía proximal, alteraciones del potasio, parálisis hipocalémica familiar. De hecho, ha habido un par de pacientes en el Hospital Roosevelt con esta manifestación por hipopotasemia, y que al final lo que tenía era enfermedad de Graves. Entonces le tratamos en la enfermedad de Graves y al final pues ya se resolvió esa parálisis periódica familiar. Algo muy característico y que nos ayuda de hecho desde el punto de vista clínico a diagnosticar enfermedad de Graves es que los pacientes tengan oftalmopatía y que tengan bocio. Si un paciente con un perfil tiroideo en sus pruebas de función tiroidea que sugiere hipertiroidismo primario, si además de eso tiene oftalmopatía y tiene bocio, ya de plano tiene enfermedad de Graves. Aún más si tiene dermopatía. La dermopatía es un hallazgo clínico en la actualidad bastante infrecuente, se da entre el 5 y 10% de los casos, pero si está presente unido a oftalmopatía y a bocio, pues ya el diagnóstico prácticamente está establecido. A veces es un poco complicado hacer el diagnóstico porque digamos, el paciente no tiene tanta oftalmopatía, no hay tanto bocio, es un bocio leve o moderado, y pues de repente no es tan sencillo establecer el diagnóstico. En esos casos, pues todavía puede ser útil hacer un estudio de centellograma con captación de yodo a 131 dosis baja para ver cómo está la actividad metabólica del tejido tiroideo, pero casi siempre, y sobre todo si están presentes estas condiciones clínicas, uno puede establecer el diagnóstico desde el momento inicial en que atiende al paciente. Cuando medimos entonces el perfil tiroideo, aparte de cuantificar la TSH, vamos a medir la T4 libre y tenemos varias opciones. Si la TSH está suprimida y la T4 libre está alta, de plano tiene tirotoxicosis primaria. O sea, ahí la causa principal puede ser enfermedad de Graves, pero en pacientes que tengan elevación principalmente de T3, a esa condición se le llama toxicosis por T3 o tirotoxicosis por T3. Esto es un factor, digamos, de riesgo para tener una inadecuada respuesta al tratamiento médico y de repente nos obligue a considerar de forma más temprana
la administración de yodo radioactivo como tratamiento, digamos, permanente o final de esta condición. Si el paciente, como decíamos hace un rato, tiene características clínicas de enfermedad de Graves, con oftalmopatía, bocio y dermopatía, ya lo diagnosticamos, y si no las tiene, podríamos pensar que el paciente lo que tiene es un bocio multinodular tóxico o la presencia de un adenoma tóxico. De hecho, la presencia de estas dos condiciones se incrementa con la edad. Entonces, pacientes que tienen más de 65 años de edad y que empiezan con cuadros de hipertiroidismo o tirotoxicosis, deberíamos de tener un índice de sospecha mayor de estas dos condiciones. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico al final? Si tenemos dudas, hacemos un estudio de captación, y si la captación está incrementada y es de forma difusa, pues el paciente lo que tiene es un cuadro de enfermedad de Graves con bocio difuso, y si tiene captación en varias áreas o en una sola área, entonces ya podemos establecer el diagnóstico de bocio multinodular tóxico o de un adenoma tóxico. En pacientes que tienen una TSH baja con una T4 libre normal, pues obviamente siempre hay que medir la T3 libre, y ya sea que tengan una T3 toxicosis o que tengan hipertiroidismo subclínico. La gran mayoría de pacientes con esto, con hipertiroidismo subclínico, lo que tienen es un exceso de hormona exógena. O sea, son pacientes que ya saben que son hipotiroideos y que están tomando más hormona de la que necesitan. Es casi que la totalidad de pacientes que van a tener esto. Aunque en algunos casos pues, puede ser que el paciente se presente sin tener la historia pues, de estar tomando hormonas tiroideas y que tenga esto, hipertiroidismo subclínico. Ahí lo que tendríamos que hacer es ver si no tiene, pues lo mismo, si no tiene hipertiroidismo por enfermedad de Graves o bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico, procediendo con la investigación de la misma manera que habíamos platicado antes. Pero si el paciente lo que tiene es el antecedente de estar tomando hormonas tiroideas, pues lo que hay que hacer es adecuarle la dosis. Por otro lado, si la TSH es normal o está elevada y la T4 libre es elevada o está alta, aquí es el cuadro característico para pensar en adenomas hipofisiarios. Lo que decíamos, el tirotropinoma o TSH-OMA o síndrome de resistencia a hormona tiroidea. Y si la TSH es normal y la T4 libre es normal, pues ya, de plano no tiene alteración de la función de la tiroides, y los síntomas que pueda referir no los podemos ni los debemos atribuir a la tiroides, por favor. Una vez hemos diagnosticado la condición, tenemos tres opciones. Aquí podemos usar medicamentos antitiroideos, que puede ser el metimazol, no metamisol. El metamizol es un antipirético, un antiinflamatorio, es metimazol. Puede ser también aplicación de yodo radioactivo o puede ser cirugía. De estos tres métodos, los dos que más se utilizan son el manejo medicamentoso y el yodo 131. Dependiendo de la escuela que uno siga, pues así prefiere empezar con medicamentos o pues derivar al paciente de una vez a yodo. Hay que saber que los pacientes que van a yodo radioactivo para el tratamiento de hipertiroidismo van a desarrollar casi siempre hipotiroidismo al final, o sea, eventualmente van a desarrollar hipotiroidismo, y eso lo debe saber el paciente. Y pues en Guatemala, por lo menos lo que yo he visto es que a la gente no le gusta desarrollar hipotiroidismo de una vez porque sienten como que se quedan enganchados a un tratamiento. Entonces muchas veces empezamos con medicamentos antitiroideos durante un tiempo suficiente. El tiempo suficiente son mínimo 2 años de tratamiento continuo para mantener al paciente estable y controlado. Si el paciente responde bien, y sobre todo si responde rápido y se mantiene estable todo ese tiempo, y el bocio que tenía se resuelve y se normaliza el tamaño de la tiroides, es muy probable que una vez que uno omita el tratamiento después de ese periodo de tratamiento, pues es muy probable que el paciente siga en remisión y no vuelva a tener alteraciones de la función de la tiroides. Pero si de repente cuando se cumplen esos 2 años de seguimiento todavía tiene bocio, si fue un poco complicado llevarlo a control, si el paciente tenía una clínica muy intensa al principio, si tenía un bocio muy grande, si tenía una elevación muy marcada de la T3 en relación a la T4, esos factores pueden incrementar la posibilidad de que cuando yo suspenda la medicación antitiroidea, pues desarrolle de nuevo una recurrencia de la actividad de la tiroides y que requiera al final de todos modos yodo radioactivo. Entonces uno desde el principio le debe plantear al paciente cuáles son sus opciones de manejo, y de acuerdo a lo que el paciente pues prefiera, uno irlo orientando para saber qué es lo que procede o cómo proceder. La cirugía, solamente que estos dos estén contraindicados.
hay pacientes que son alérgicos o desarrollan alergia a los antitiroideos y que también son alérgicos al yodo radioactivo. En esos casos, de plano, tienen que ir a cirugía. Algunas veces pacientes con mucha oftalmopatía como manifestación inicial del hipertiroidismo por Graves pueden beneficiarse del manejo quirúrgico y luego aplicación de yodo radioactivo. Esto sobre todo si la oftalmopatía es severa, pues si tiene demasiada inflamación o está en riesgo la visión del paciente. Es uno los desinflama, los estabiliza, aplica esteroides a dosis altas en un inicio y ya una vez estables pues puede someter al paciente a cirugía. Para terminar, algunas palabras sobre la tiroiditis. La tiroiditis es inflamación de la tiroides, o sea, no hay para dónde, de plano la misma palabra lo dice. Y de todas las formas que puede haber aguda, subaguda y crónica, la subaguda probablemente sea no solo la más frecuente, sino la más importante, porque es relativamente frecuente en pacientes que han tenido antecedentes de problemas virales. Incluso ahora con el famoso COVID, hay pacientes que tienen esto como complicación 2 o 3 meses después de que tuvieron COVID. Entonces uno debería estar atento a cómo desarrolla su evolución post recuperación inicial del COVID. Y en un periodo de 2 a 3 meses solicitar un control de hormonas de tiroides para ver cómo está. Aunque, como está mencionado aquí en el libro, hay otras formas de tiroiditis. Las agudas generalmente tienen como explicación un contexto infeccioso y casi siempre bacteriano o micótico. También puede haber antecedente de radiación, o sea que los pacientes hacen una inflamación severa, sobre todo cuando tienen voces muy pronunciados. Estos pacientes, pues como refieren dosis altas de yodo radioactivo, pues pueden inflamarse. Y la miodarona es una causa que puede dar tiroiditis aguda, puede dar tiroiditis subaguda y también tiroiditis crónica. Y aquí hay dos fenómenos involucrados en esa reacción. Uno es que la miodarona tiene una carga molecular muy alta de yodo. Entonces, un 35% de su peso total es puro yodo y el exceso de yodo en un aporte muy rápido puede provocar este tipo de reacción inflamatoria. Y la otra es que los pacientes en ocasiones tienen algunos factores de tipo inmunológico que favorece que desarrollen esa especie de respuesta inflamatoria después de la aplicación ya del medicamento, no solo por el yodo como tal. En las crónicas casi siempre hay que pensar en autoinmunidad y aquí tiene que haber pues, la tiroiditis de Hashimoto, otras causas de autoinmunidad, tiroiditis de Riedel, que es una especie de tiroiditis fibromatosa de la tiroides, se fibrosa la tiroides y puede incluso cerrar un poco o mucho la vía aérea del paciente. Aquí hay que tener cuidado. Estos pacientes pueden evolucionar hacia obstrucción de la vía aérea y traumática, cuando somos muy intensos en la forma de palpar la tiroides de un paciente, podemos desarrollar tiroiditis crónica. De hecho, esta semana vi una paciente que pues le estoy dando seguimiento porque tiene voz multinodular, pues y le pedí un ultrasonido control para ver cómo estaban sus características ultrasonográficas. Y la señora, después de que le hicieron el ultrasonido, porque la radióloga que le hizo el procedimiento fue muy brusca, y le apachaba para visualizar la tiroides, desarrolló un gran quiste ahí, pues ahora va a haber que aspirarle ahí el quiste que le provocó la radióloga, pues por ser muy intensa en el estudio. De todas estas tiroiditis, como les decía, la más frecuente o la más relevante desde el punto de vista clínico, práctico, es la tiroiditis subaguda. Hay 3 fases bien diferenciadas de la evolución de un paciente con tiroiditis subaguda. Primero, la fase tirotóxica, que corresponde a las primeras semanas de evolución del cuadro clínico. Aquí lo que los pacientes pues tienen es una supresión de la secreción de TSH por un incremento importante en la producción de hormona T4 libre. Después de cierto tiempo, que generalmente son pues, más o menos 6 semanas, ya la producción de las hormonas o la liberación, mejor dicho, de las hormonas preformadas se reduce a un punto en el cual se empieza a estimular la secreción de TSH porque pues entra en la segunda etapa, que es la fase hipotiroidea, y después de unas 12 semanas de evolución en total, 12, 14 semanas, ya empiezan a tener un periodo de recuperación. La gran mayoría de pacientes que tienen esto se recuperan por completo y no parecieran tener mayores riesgos de desarrollo de hipotiroidismo crónico. Algunos pacientes sí, dependiendo de cuál fue la causa o el tipo de evolución inicial que tuvieron. ¿Cómo trato la tiroiditis aguda?
Si es aguda, pues antibióticos o cirugía, dependiendo del nivel de inflamación. Y la subaguda, tengo que darle antiinflamatorios. Le doy ácido acetilsalicílico a dosis altas, aspirina, pues a dosis altas, o ibuprofeno. Puedo utilizar esteroides en algunos casos cuando hay demasiada inflamación. Debo usar beta bloqueadores para aliviar un poco los síntomas adrenérgicos del exceso de hormonas tiroideas circulante. Y si estuvieran en la etapa de hipotiroidismo, en esta etapa, en la fase hipotiroidea, podría ser necesario utilizar levotiroxina de forma transitoria, sabiendo pues que en la tercera etapa, ya cuando se empiece a recuperar, yo le tengo que empezar a ir quitando el reemplazo. Con esto termino y pues, doctores y doctoras, agradezco a los que estuvieron puntuales en la actividad, pues que estén puntuales, pues la verdad es que la puntualidad implica respeto hacia ustedes, implica respeto hacia nosotros y por eso siempre tratamos de ser puntuales en sus actividades académicas. Y pues vamos a ver si tienen alguna pregunta, así que pues estamos listos.